Dísteme como a un enfermo tu sagrado cuerpo, para alimento del alma y del cuerpo. Y además me comunicaste tu divina palabra, para que sirviese de luz a mis pasos. Sin estas dos cosas yo no podría vivir bien. Estas se pueden llamar dos mesas. Una es la mesa del sagrado altar, donde está el pan santificado, esto es, el precioso cuerpo de Cristo. Otra es la ley divina, que contiene la doctrina sagrada y enseña la verdadera fe. De la imitación de Cristo, libro 4, capítulo 11 de Tomás de Kempis. Muy buenos días a todos los televidentes de su canal Utzig Ahau y todos los que nos ven por YouTube. Continuamos día jueves, 7 de la noche, o el viernes, un poquito antes de las 7 de la mañana, explicando este sacramento de la Eucaristía. Tan importante porque es el principio, la fuente y el culmen de nuestra fe. Los católicos adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Esto es, los católicos hacemos presente la persona de Cristo, el Cristo total. Cristo, el hombre perfecto, como dice el apóstol San Pablo. El hombre perfecto, que es una cabeza, Cristo, que se hace presente en la persona del sacerdote, que actúa en persona de Cristo cabeza, para eso se reviste, y explicábamos, y también se hace presente el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es la asamblea, todos los fieles laicos que van viniendo a la llamada de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, mediante las campanas, signo litúrgico, y que se van reuniendo en un solo pueblo, como un solo cuerpo y en un solo templo. Y así ya vamos constituyendo poco a poco el hombre perfecto en esta Iglesia militante que nos unimos a la Iglesia de los Santos, la triunfante, y también hacemos presente a la Iglesia purgante, es decir, la que está en vías de purificación conforme nos lo dice San Pablo, los que pasan por fuego para ser purificados, en un solo cuerpo en que hay una comunicación real, efectiva, de cada uno con Cristo, que es la cabeza, y de todos los miembros entre sí, los que estamos aquí en la tierra todavía, peregrinos, los que están ya en el cielo, santos, y los que están en vía de purificación. Y hay una comunicación real y efectiva y eficaz entre nosotros. Una vez constituido el hombre perfecto para el culto, entonces empezamos pues el verdadero culto en espíritu y en verdad. En los ritos iniciales descubríamos cómo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo significaba pues hacer presente nuestro bautismo. Somos discípulos de Jesús. Tenemos el sello o el carácter bautismal. Por el bautismo fuimos hechos realmente miembros del cuerpo de Cristo, miembros de su Iglesia, capacitados para formar este pueblo, para formar este templo y para formar el cuerpo de Cristo. Fuimos hechos hijos de Dios. Por lo tanto,
al hacer la señal de la cruz y responder amén, estamos pues advirtiendo que pertenecemos a Dios. Somos de Dios, somos pueblo de Dios, somos cuerpo de Cristo, somos templo del Espíritu Santo, es decir, pertenecientes a Dios mismo, de su propiedad. Recordemos que la Eucaristía es un diálogo, y es el diálogo del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, de las piedras vivas, con la cabeza, con el jefe del pueblo, con la cabeza del cuerpo, con la piedra angular del único edificio y del único templo, donde ofrecemos el culto en espíritu y en verdad. Por lo tanto, si no hay diálogo, pues no hay culto. ¿Y el diálogo cómo se realiza? En la persona del sacerdote habla la persona de Cristo, porque lo hace presente, y el pueblo, al responder con las respuestas en la liturgia, responde, dialoga con Cristo que se presenta en la cabeza. Bien, por eso cuando dice el Señor esté con ustedes, se responde y con tu espíritu. Es decir, con el espíritu de la ordenación que te hace hacer presente a Cristo cabeza. Bien, esto es bien importante en este sentido para poder dar el culto verdadero. Por lo tanto, bautizados, nos hacemos presentes, recordamos nuestro bautismo. También el saludo. Nos reconocemos hermanos unos de otros. Y el saludo es el saludo cristiano, el saludo que nos enseña San Pablo, ¿verdad? No es el saludo de la calle, de los paganos, no. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Es lo que nos recomienda Pablo. Ustedes salúdense así. Bien, que el Señor esté con ustedes. De esta manera nos saludamos. Y después continuamos con el ejemplo que nos da toda la Escritura. Y el verdadero culto tiene que iniciar así. Pecadores redimidos. Eso es lo que somos. En el acto penitencial reconocemos que somos pecadores y nos solidarizamos con los pecadores. No se trata de que yo esté ahí haciendo un examen de conciencia personal respecto a mis pecados, no. Eso es para el sacramento de la reconciliación, la confesión. En ese momento yo me reconozco un pecador entre los pecadores, en solidaridad con un mundo que está imbuido en el pecado y necesitado de la misericordia de Dios. Por eso es el acto penitencial, con un primer momento en que el sacerdote nos invita a reconocernos pecadores, en este sentido, con todas esas fórmulas que decíamos. Inmediatamente después de un breve momento de silencio, reconocemos nuestros pecados con una confesión, que también está en la fórmula, y culmina con la petición de la misericordia de Dios. Bien, después tenemos una invocación, invocamos a Dios, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. No es una invocación tampoco individual, ni siquiera personal, sino de toda la creación. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo no solo estamos nosotros, las personas, sino la creación entera. Bien, entonces es la creación entera que invoca, Señor, ten piedad. Y nosotros somos boca de toda la naturaleza, de toda la creación. Señor, es una llamada, es una invocación. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Invocamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que tenga piedad de la creación, y porque la creación misma, dice San Pablo, gime con dolores de parto hasta ver la manifestación de los hijos de Dios. Por eso damos también voz a la creación. Participamos como miembros de un solo cuerpo, pero también la creación, en cierto modo, pues es cuerpo de Cristo. Y terminamos con esa alegría propia, sobre todo los domingos y los días de fiestas y solemnes, del Gloria.
El Gloria es el himno de la Iglesia. Bien. Y entonces, remarcar esto también. No podemos cambiar, vamos a ponerlo así como decíamos el otro día, el himno de Guatemala. Es que a mí no me gusta, entonces voy a cambiar la letra y voy a poner otra letra que a mí me parece. ¿Verdad que eso sería una profanación, entre comillas? ¿No podemos cambiar la letra? Pues de igual manera, en el Gloria no podemos cambiar la letra. Es el himno de la Iglesia. Y es un himno alegre. Por lo tanto, cuando se canta el Gloria, tiene que ser palabra por palabra lo que dice la oración del Gloria, porque es una oración antiquísima, desde las primeras comunidades cristianas, y además resume lo que es la Eucaristía, lo que es la oración. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, te adoramos. La oración de la Iglesia es el resumen y la síntesis de toda la Eucaristía. Gloria a Dios en el cielo, paz a los hombres. No cambiemos la letra, ¿verdad? Es que la letra de la misa, de nicaragüense, etcétera, bueno, está muy bien, pero cántala fuera de la misa, ¿verdad? Son cantos bonitos que hacen referencia al Gloria, pero en la Eucaristía hemos de respetar, ¿verdad?, la letra. Se puede cantar en cualquier sitio, en cualquier lugar, pero aquí no nos representamos a nosotros mismos, ni siquiera a una cultura específica, sino a la Iglesia total, a la Iglesia universal. Bien, y en este momento pues ya se hace la oración colecta, importante. El sacerdote dice, oremos en nombre de Cristo, y ahí en ese momento de silencio, ahí sí, cada uno desde su interioridad hace su oración individual. Y el sacerdote, como recogiendo todos los ramitos de flores, ¿verdad?, se los presenta a Dios. Y fijémonos bien, en la oración colecta, cuando se celebra un santo, cuando se celebra la Virgen, cuando se celebra una fiesta especial, fijémonos bien, nuestra oración o nuestro culto siempre es a Cristo, no es a los santos, a la Virgen. Sí, recordamos a los santos, recordamos a la Virgen, recordamos el tiempo litúrgico y la fiesta litúrgica que estamos celebrando en ese momento, pero fijémonos en el final, que es la oración final más larga. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Es decir, siempre nuestra oración pasa por Jesucristo al Padre. Nunca va desde la Virgen a Dios. No. Jesucristo es el único mediador y el único intercesor ante el Padre. Pero entre Jesucristo y la humanidad, pues estamos los miembros del cuerpo de Cristo. Bien, y los miembros más eminentes son la Virgen María, los mártires, los santos. Y entonces nosotros celebramos a miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, para que ellos intercedan a Jesucristo y Jesucristo al Padre. Por eso decimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina eternamente contigo con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, que significa en la eternidad, porque no había una palabra que indicara eternamente. Entonces desde el Antiguo Testamento se dice por los siglos de los siglos, como indicando eternidad, en definitiva. Bien, y aquí ya el pueblo está preparado para escuchar a Dios, para hacer silencio. María, sentada a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. Es el sentido de cuando el sacerdote se sienta en la cátedra. ¿Bien? Es decir, nos sentamos todos para escuchar la palabra de Dios, ya constituidos, en cierto sentido, como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Al menos conscientes de ello. Al menos habiendo empezado un diálogo, así, con Dios. Y en ese momento ya viene el lector. Y esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Bien,
cuando se lee la Escritura en la misa, es Dios mismo quien nos habla. Fuera de la Eucaristía, pues puede ser una cuestión individual, puede ser una cuestión personal, que está bien, la oración personal, ¿bien? Pero nosotros nos salvamos siempre como pueblo. Y cuando el Señor ha constituido, porque es Él el que tiene la iniciativa, nos ha constituido como pueblo, lo primero que hace es hablarnos. Es el primer mandamiento. Escucha, Israel. Es decir, escucha, pueblo. Y entonces empieza. Amarás al Señor tu Dios. Por eso, este momento es importantísimo. Ya en el antiguo Israel, en las sinagogas, era algo parecido a esto, solamente que no tenían, diríamos, el altar, ¿verdad? Pero sí el ambón, donde se proclamaba la Escritura. Había una especie de sagrario. Ven acá que tenemos el sagrario, tenemos el cuerpo de Cristo. Pues en aquella época existía una especie de sagrario, y dentro del sagrario estaban los rollos de la Escritura. Y al ladito una candela, ¿verdad?, donde siempre estaba prendida esa lumbre. Y es ahí donde se hacía presente la palabra de Dios en la Escritura. Pero no era tanto la Escritura en sí, sino que era cuando el pueblo se reunía en la sinagoga, entonces en ese momento, pues después de oraciones de algo parecido a los ritos iniciales que nosotros tenemos en la Eucaristía, pues tomaban el libro, lo levantaban y lo ponían en el ambón. Y entonces se hacían las lecturas. Una lectura era la de la Torá, la ley, que la hacía el sacerdote, los sumos sacerdotes. Otra lectura era la de los profetas, que podría ser leída por un maestro o podría ser leída por algún miembro de la comunidad. Recordemos a Jesús, que desenrollando Isaías, el libro de Isaías, lo leyó, ¿verdad? Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido en sus oídos, se ha cumplido hoy. Hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar, dando la novedad de la lectura, que después explicaremos también. Es decir, es hoy, es aquí, es ahora que Dios te habla, en estos momentos. No es un recuerdo de lo que Dios dijo, nostálgico. No. Dios habla. Eso es lo que significó la lectura de Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y cada vez que lean en la nueva asamblea, en el nuevo pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, esta escritura, soy yo quien hablo. Y se cumple lo que yo digo. Qué maravilla, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que se hacía. También entre la ley y los profetas se proclamaban salmos, se recitaban salmos, ¿verdad? Y eso era la liturgia judía. Jesús participaba, como la costumbre, en la liturgia de las sinagogas. Como era su costumbre, nos dice, por ejemplo, el evangelista Lucas o Mateo, pues iba a las sinagogas. También San Pablo, después de la muerte y resurrección de Cristo, pues participaba. Lo primero que hacía cuando llegaba a un lugar era ir a la sinagoga con todo esto, ¿verdad? Y al final de las lecturas se explicaba. Alguien pues esperaba que dijera algo al respecto. La primera homilía de la historia cristiana es la de Jesús. Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. ¿Bien? Esto es bien importante. Ahora, vamos a explicar. Sentado el sacerdote, aquí representa como un miembro más del pueblo de Dios. Sentado el pueblo de Dios, representado, hecho presente en cada uno de los que estamos acá, dispuestos y disponibles a escuchar la palabra. El silencio es muy importante. El silencio es una prueba de amor a Dios. Por eso, ese momento de sentarse es importantísimo el silencio. Dios habla, por lo tanto yo escucho. Es la primera prueba de amor a Dios. ¿Bien? Y ahora, pues ya vamos a pasar al ambón y ahí
es donde se desarrolla la liturgia de la palabra. Después desarrollaremos la liturgia eucarística, que es la novedad cristiana. En la última cena Jesús así lo establece, y ya con los ritos finales, y entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, la presentación de los dones. Bien, pues después de la oración colecta, toda la asamblea se sienta en una actitud de adoración, es decir, una actitud de silencio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Dios mismo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice San Juan, y la palabra era Dios. Y para escuchar a Dios hemos de tener esa actitud de adoración. Y la adoración empieza con el silencio. Si uno está distraído y tal, eso no es adorar a Dios. Si uno está hablando, no. La actitud de adoración empieza con el silencio reverente. Dios habla, calle el hombre y escuche. Esa es la clave. Pues después de la oración colecta, toda la asamblea se sienta y entra en ese silencio religioso de parte de todos. Visualizamos entonces una comunidad que escucha. Eso es la Iglesia. ¿Qué es el pueblo de Dios? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es el templo del Espíritu Santo? Un pueblo que escucha, que vive de la palabra, que sale de la boca de Dios, no solo de pan. Ahí está. Un cuerpo que se alimenta de esa misma palabra compartida. Y el templo donde lo que resuena, lo más importante, es la palabra de Dios. Casa de oración, lugar donde se escucha a Dios o se habla de Dios. El celo por tu casa me devora. Mi casa será casa de oración. Y la oración empieza por la escucha. La prioridad de la comunidad cristiana no es el acudir a Dios y decirle y pedirle, no, sino escuchar. Escuchar. Y esto es una actitud de humildad, esto es una actitud de adoración. Se sienta para escuchar. Sabemos que la Iglesia no es fruto de la voluntad, del esfuerzo o razonamiento humano. No somos un grupo social, no somos una asamblea protestante, sino que es Dios quien toma la iniciativa, abre el diálogo, dirigiéndose, Dios mismo dirigiéndose a su pueblo, y manifiesta, primero, su amor por su pueblo, y lo manifiesta dirigiéndonos su palabra. Él nos amó primero y nos da a conocer el amor para que así creamos en Él. La liturgia de la palabra, vamos a ver en su globalidad, se compone de lecturas, cantos y meditación silenciosa. Les repito, lecturas, cantos y meditación en silencio. Si no hay meditación en silencio, no hay liturgia de la palabra. Tienen que haber espacios breves o un tantito largos de silencio. Es muy importante, porque es actitud de adoración del que escucha. En este pueblo es muy difícil que la gente escuche. Y habla, y habla, y habla, y habla, pero espérate, Dios te quiere hablar a ti. No, yo le tengo que decir a Dios. No, hombre, la adoración empieza con el silencio y la escucha de Dios. Es la prioridad de la palabra. Porque esa meditación silenciosa permite asimilar lo escuchado. La palabra baja como lluvia que empapa la tierra, dirá Isaías, como lluvia que va empapando el corazón y lo va convirtiendo de uno de piedra en uno de carne.
Por eso hemos de asimilar la palabra. También es momento y se compone de predicación. Es la homilía, la explicación de la palabra. Entonces solamente el sacerdote lo puede realizar. ¿Por qué? Porque actúa en persona de Cristo cabeza. Mientras esté en comunión con su obispo y con el Papa, ¿verdad? Es decir, no diciendo opiniones personales, sino la verdad, entonces es Dios, es Jesús mismo quien habla. También está compuesta por el símbolo de la fe, es el credo. Confesamos la fe de la Iglesia, que nos gloriamos en profesar, y también de oraciones. Ahí sí, una vez escuchado a Dios, una vez confesada la fe, pues ahí hablamos con Dios, ¿sí? Le pedimos a Él. Son las oraciones universales. Esto es la liturgia de la palabra. La palabra de Dios, este alimento extraído de la Biblia, no puede usarse otro libro, ni de poesías, ni de nada, ¿verdad? O cantos que no sean extraídos de la Escritura tampoco se pueden usar. Pues nutre, alimenta la fe de cada creyente. Es la palabra escuchada la que nos alimenta en la fe y prepara nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder recibir en la liturgia eucarística al mismo cuerpo de Cristo y su sangre, a la misma persona de Cristo en su humanidad y en su divinidad. Poderlo comer, poderlo beber, para que habite Él y su amor en nosotros y así poderlo manifestar. Pero primero es la escucha de la palabra, es la clave. Así la palabra se complementa con el sacramento. Es interesante, son dos pilares que sostienen el edificio de la Iglesia, la palabra y el sacramento. Durante la liturgia de la palabra, la asamblea cristiana, cuando escucha la palabra, hemos de entender que escucha al mismo Dios. En cada una de las lecturas es Dios quien está hablando a su pueblo. Todas estas meditaciones que estamos haciendo es para una participación más activa, más consciente, más responsable en la Eucaristía. Pues tengamos conciencia de esto. Es que, Padre, yo no escucho a Dios. ¿Y en la Eucaristía qué haces? Dios te está hablando. ¿Por qué no escuchas? ¿No tienes fe? Dice en Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 2. De una manera fragmentaria y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. El Hijo es la palabra de Dios hecha carne, que habita entre nosotros. Y la tienes cerca de tu boca, ¿verdad? Ahí está. Creemos en el Espíritu Santo, decimos en el credo, que habló por los profetas, y que hoy habla a través del Hijo en cada Eucaristía. El que viene a proclamar la lectura es función de un laico, la primera lectura, la segunda lectura, el Salmo, función propia de un fiel cristiano laico, se convierte en boca de Dios. Debe cuidar mucho todos los aspectos, desde la proclamación, incluso técnicamente, las comas, los puntos, la pronunciación de las sílabas, la voz alta, cerquita del micrófono, ha de ser perceptible por todos. La gente tiene que entender lo que está diciendo. Por eso se necesita una preparación, pues, delicada, minuciosa. Antes tiene que haber leído la lectura que va a proclamar, como unas
40 veces, para saber si hay alguna palabra difícil o lo que fuera. Es decir, importante, ¿eh? La dicción tiene que ser clara, reposada, ¿eh? No pues leer pues así, todo rápido. Cuando se lee en la Iglesia las Sagradas Escrituras, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo presenta en su palabra y anuncia el Evangelio. No se entiende. Tiene que ser pausada. Al modo o arte de leer. Porque el leer es un arte, pero el proclamar la palabra de Dios tiene que usar de este arte, porque es a Dios al que estamos sirviendo. El que viene acá a leer una lectura se convierte en boca de Dios. Y esto ayuda en buena medida al pueblo a que comprenda el texto que se está leyendo o proclamando, ¿verdad? Porque no es una lectura conforme hoy la entendemos, sino que es lectio en latín. Lectio significa proclamación, Dios habla. Eso es lo que significa lectio. Lo que pasa es que al traducirlo como lectura, la lectura pierde el sentido del latín, del lectio, ¿verdad? Y lectura es como leer un periódico, leer una revista, leer cualquier cosa. No, esto es distinto. Bien, no puede ser improvisado. Tiene que haber una preparación próxima y remota del lector. Y tiene que contar con dones naturales. Tiene que saber leer, tiene que entender. No, pero es que esta persona es muy piadosa. Sí, pero no se le entiende. Lo importante es que se entienda. Y por fin, el recogimiento profundo de toda la asamblea en actitud de escucha, de oración, en la convicción de que es Dios mismo en persona que está hablando a su pueblo. La liturgia de la palabra es vivir constantemente, en resumen, toda la historia de la salvación. Por eso se lee toda la Escritura, en la que todos estamos comprometidos hasta Cristo, cuando el mismo Dios se hace palabra para nosotros. Es la lectura del Evangelio. Por eso nos ponemos todos de pie, el sacerdote con el incienso, después explicaremos el sentido del incienso, vuelto al altar, hace su oración porque es Jesucristo. Cuando el sacerdote se pone acá para leer el Evangelio, todo eso es Jesucristo, cabeza. Ahí está. Por eso estamos de pie. Porque esa palabra fragmentada del Antiguo Testamento ahora viene y se hace presente y quiere habitar en ti con toda su riqueza. Es el mismo Jesucristo. No es una actuación teatral, sino que es realmente Jesucristo. En ese momento, el que se hace presente y nos habla y nos explica las Escrituras. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña síntesis de qué significa las primeras lecturas de la ley y de los profetas, el Salmo, la carta del apóstol o de los Hechos de los Apóstoles, si es Pascua, el Aleluya, el canto, el Evangelio, la homilía, el símbolo de la fe, el credo, la plegaria universal. Bien, esto es lo que constituye la liturgia de la palabra. Empecemos entonces por la ley y los profetas. El Concilio Vaticano II pidió que se abrieran los tesoros de las Sagradas Escrituras para el enriquecimiento espiritual del pueblo cristiano. Que la gente escuche, y escuche en su lengua la Sagrada Escritura. Hay que abrir este tesoro que sea conocido y reconocido por todos. Y para obedecer este deseo, se escogieron en los 46 libros del Antiguo Testamento las páginas más bellas que durante 8 siglos fueron escribiendo casi un centenar de autores. Por eso, en la primera lectura de la liturgia de la palabra, solemos escuchar un fragmento, un párrafo de la ley
de Moisés, el Pentateuco, un episodio de la historia de Israel, los libros históricos, un fragmento de los libros proféticos o unas frases de la sabiduría popular del pueblo elegido, Salmos, Eclesiástico, Eclesiastés. Todos estos libros del Primer Testamento nos hablan del Cristo que los profetas anhelaban y que en el Nuevo Testamento se presenta como quien viene a llevar la plenitud de la ley, no a quitarla, no a abolirla, sino a cumplirla y a superarla. El mismo Jesús nos dijo que es a Él a quien se refieren todos los libros del Antiguo Testamento. Cuando se aplicó un pasaje de Isaías, Lucas 4:21, yo soy ese del que habla Isaías. O cuando afirmó que debía cumplirse lo que acerca de él estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En Lucas 24:44, cuando va con los discípulos de Emaús. No sabían que tenía que cumplirse lo que de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas o en los salmos. Por eso nosotros leemos el Antiguo Testamento y lo referimos todo a Cristo, y la Iglesia nos enseña a escucharlo de ese modo, de esa manera. Bien, no despreciamos el Antiguo Testamento, al contrario, para conocer a Cristo es necesario conocer la palabra, aunque fragmentada, del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que Dios dijo por los profetas? Es muy importante e interesante entender esto. No hace falta leer lo que está en rojito. No hace falta decir, primera lectura, capítulo 4, versículos del 13 al 14, punto del 16 al 18 y 20. No, eso no hace falta leerlo, eso simplemente es una indicación para que el lector sepa. Lo que hay que leer solamente es lectura del libro del profeta Isaías y ya empezarla. De hecho, no es primera lectura ni es segunda lectura, es simplemente una indicación. Y los capítulos, los numeritos, no fueron puestos hasta hace 200 años más o menos. De hecho, Jesús tampoco leyó Isaías, capítulo tal, no existían capítulos ni existían versículos, estaba todo pues así. Bien, fue una forma para estructurar la Biblia y así poder encontrar rápido pues estos versículos o estos párrafos o los textos indicados. Ahora es más rápido porque tenemos los numeritos. Pero aquí no es un estudio. Las asambleas protestantes evangélicas hacen un estudio de la Biblia, entonces dicen números y tal. Nosotros no es un estudio, no es una lectura, no. Es Dios quien habla y el pueblo escucha. Entonces tiene que ser directamente. Sí, saber de dónde está sacado, lectura del libro del profeta Isaías, pero ahí ya escuchar al mismo Dios. Y al final, pues, se responde, palabra de Dios. Se diferencia que cuando se responde en el Evangelio es palabra del Señor, porque es Jesucristo mismo. Bien, aquí es palabra de Dios en cuanto a la palabra que se transmitió desde la ley de Moisés o la que Dios habló a través de los profetas. Pero en el Evangelio es Jesucristo mismo, por eso palabra del Señor. Se dice palabra de Dios y todos responden, te alabamos, Señor. Es una aclamación. Lo bonito sería que fuera cantada, toda aclamación tiene que ser cantada, ¿verdad? Pero te alabamos, Señor, significa la presencia de Dios. Te alabamos, Señor, ahí está presente, por eso te alabamos, ¿verdad? Porque en la palabra está Dios mismo. No podemos decir, y esto, hermanos, que acabamos de escuchar es palabra de Dios. No, eso es falta de fe. Palabra de Dios, es decir, es Dios quien habla.
No, esto es, no estamos haciendo un estudio ni una lectura, ¿eh? Es Dios quien habla y tú tienes que alabar la presencia de Dios en su palabra, que como lluvia está cayendo en nuestros corazones. Bien. El Salmo. El Salmo es la palabra de Dios escrita con la que Dios mismo quiere que el pueblo responda a su palabra. Por lo tanto, no son oraciones inventadas, sino que son oraciones que Dios mismo te da. Entonces podemos decir, como decía un profesor, Luis Alonso Shekel, es decir, cuando un bebé todavía no habla, la mamá le dice las palabras que tiene que decir primeramente. Por eso le dice mamá, papá, y le mira hasta que el niño sabe hablar porque ha escuchado de su madre, de su padre, esas palabras. Pues así es Dios con los salmos. Nos dice palabras para que nosotros podamos pronunciar esas palabras. Porque no sabemos orar como conviene. No sabemos hablar con Dios. Y Dios mismo nos da las palabras para que le respondamos. Este es el sentido del salmo. Por eso se llama responsorial. Respuesta. Que es respuesta a la palabra que se ha proclamado en la primera lectura. Normalmente debería ser siempre cantado entre un solista y la comunidad. Eso sería lo lógico. Cuando no es cantado por lo que fuera, ¿sí?, entonces tendría que ser, pues así, leído por un lector con la respuesta. Normalmente, cuando se responde, hay una frase, ¿verdad?, que cabe responder. Todos respondemos y todos responden esa frase. A veces lo mejor es no hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces las frases son tan largas, entonces mejor no. Mejor leído de corrido y listo, ¿verdad? Porque a la gente a veces le cuesta recordar y entonces está pensando más en la respuesta que tiene que dar cuando digan todos respondemos que en el mismo salmo en sí, y entonces deja de escuchar. Bien, entonces mejor todo de corrido. Los salmos nos enseñan a orar, a responder a la palabra de Dios, pero con su misma palabra. Y en ellos encontramos dos formas de oración normalmente: la petición o la alabanza. Nos dan las más bellas palabras para poder pedir como conviene y para poder alabar, porque es palabra inspirada por Dios. Es Dios mismo quien por medio de ellos nos enseña a responderle, como lo hace, y decíamos, un papá o una mamá con su hijo o su hija. Con tal maestro estamos seguros de acertar, porque solo Dios habla bien de Dios. Y entonces solo Dios puede hacernos hablar con Él bien, y nos enseña a hablar bien. Seguimos. La carta del apóstol, o de los Hechos de los Apóstoles, si es en Pascua. Tras la tradicional lectio profética que se llama del Antiguo Testamento, viene la lectio apostólica. Generalmente se usa mucho las cartas de San Pablo o las referidas a él. La Iglesia ha perseverado desde el principio en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2, 42. Cuando en la liturgia de la palabra se proclaman los escritos de los apóstoles, la asamblea abre los oídos de corazón para captar la voz viva de aquellos primeros testigos de Cristo, los guías más calificados para llevarnos al conocimiento y al amor del Señor. Hemos de abrir bien los oídos. Acudían con frecuencia a la enseñanza de los apóstoles. Entonces estamos escuchando la enseñanza apostólica. Los primeros testigos. Nosotros estamos en comunión con ellos porque ellos están en comunión con Dios. Es así. Epístola. ¿Qué significa epístola? Es una palabra latina que significa carta.
Con este título se designan varios escritos de Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago o algunos de los discípulos que publicaban sus obras usando como seudónimo el nombre de alguno de los 12 también. Algunas de estas epístolas son verdaderas cartas, tiene un encabezado, tiene una firma final, ¿verdad? Otras son copias de homilías de las primeras comunidades cristianas, o copias de predicaciones que hacía la primera Iglesia. Entre las epístolas descuellan las de San Pablo, 14 cartas que configuran lo que se llama el cuerpo paulino. La liturgia de la palabra no la debemos considerar como un preámbulo de la celebración sacramental, sino que ya es comunión con el Verbo, porque el Verbo es la palabra de Dios. La palabra de Dios era Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Buscó una casa, buscó un hogar donde habitar. A los que la recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Por eso, la escucha de la palabra de Dios ya es comunión con Dios. En esta fe y en esta adhesión amorosa, tan necesaria y eficaz como la otra comunión. Orígenes, por ejemplo, un padre de los primeros tiempos de la Iglesia, insistía en la necesidad de comer el Verbo bajo las especies de palabra, primero, y llegar por este camino a la maduración perfecta, también sacramental, la del cuerpo y sangre de Cristo. Nos hace entrar en los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O como remarcaba Benedicto XVI citando a San Agustín, en la comunión de voluntad con Dios, querer lo que Dios quiere. San Agustín decía que la palabra de Cristo no es menos que el cuerpo de Cristo. El momento de la liturgia de la palabra no es menos que la liturgia eucarística. O San Ambrosio hablaba de beber el Cristo del cáliz de la Escritura como del cáliz eucarístico. Por lo tanto, ya en las primeras comunidades cristianas lo tenían muy claro, ¿verdad? La unidad que hay entre la palabra y el sacramento. Es bella costumbre litúrgica acompañar la lectura del Evangelio con velas e incienso, porque educa al pueblo de Dios a percibir la solemnidad y eficacia de ese momento en que todos estamos a punto de entrar en contacto con la persona de Cristo por su palabra y por su luz definitiva dirigida a nosotros. Bien, ya hemos visto la primera lectura, el Salmo, las epístolas, y ahora viene el canto del Aleluya. La voz hebrea, Jalel o Jaleluyá, significa alaben a Yahvé, y corresponde al gloria a Dios. Por eso decimos Aleluya. Los evangélicos se contradicen a sí mismos, porque Aleluya es viva Yahvé. Si ellos dicen que es Jehová, tendrían que decir Aleluje. Por lo tanto, ellos mismos se confunden y se autoengañan, ¿verdad? Claro, como es tradición y ellos siguen la tradición y siempre lo han llamado Jehová, son incapaces de hacer pues lo que la Biblia dice. Era la gran oración de los israelitas delante de Dios. Aleluya. 11 salmos empiezan con esa palabra, aleluya. Y con ella terminan 13, porque los salmos son sobre todo alabanza. Aleluya será el cántico que entonaremos en la gloria. Cuando lleguemos al cielo será cantar aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer, así que ya lo saben. Hay que cantar, como expresaba San Agustín. En el cielo nos bastan 2 palabras. Amén, que significa aceptar a Dios plenamente, y aleluya, para cantar su gloria y su poder.
El que es incapaz de decir amén, el que es incapaz de decir aleluya con toda la correspondencia práctica y moral que corresponde, pues no es de Dios. Bien, por eso la importancia del aleluya en ese momento y cantarlo con alegría y con gran gozo. Viene el Evangelio, ya hemos dicho, es Jesucristo mismo, no es representación teatral, no, es Jesucristo mismo que se hace presente en su palabra y en la persona del sacerdote. Bien, Evangelio significa buena nueva, feliz noticia, es el anuncio gozoso de la liberación, de la salvación que ha llegado, es el pregón de que se ha manifestado la bondad de nuestro Salvador Jesucristo y su amor a los hombres, la manifestación del amor a los hombres. Ahí está en Tito, capítulo 3, versículo 4. El Evangelio, por lo tanto, es la presentación de Jesús, vivo, presente, real, ante los hombres. Es Jesucristo mismo. ¿Quieres verlo? Ven a una misa y durante el Evangelio. Ahí está. Ahí está. Es ante todo la persona, la obra, la identidad, la vocación, la misión, el destino de Jesús, la enseñanza de la misma persona de Jesús, yo soy. Ahí está. El acontecimiento de la salvación. Y solo en un segundo lugar el libro en donde se nos habla de la vida de Cristo y de su mensaje. Eso es un segundo lugar. La Iglesia heredó de la primera comunidad cristiana del siglo I 4 libros que nos anuncian la vida, obra, pasión y muerte y resurrección de Jesús. La liturgia de la palabra nos regala cada domingo con la lectura un párrafo de alguno de los evangelios. Oigámosle de pie, en señal de respeto, pues es el pensamiento, sentimiento y palabra y persona misma de Cristo lo que recibimos si escuchamos, porque Jesús entra cuando se escucha su palabra y se le ama. Esa tiene que ser nuestra actitud. Bien, antes de leer el Evangelio, el sacerdote se pone ante el altar e inclinando su cabeza dice estas palabras en secreto, porque va a hacer presente a Jesucristo. Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda anunciar dignamente tu santo Evangelio. Y entonces en ese momento el sacerdote saluda al pueblo con el saludo cristiano, de nuevo, el Señor esté con ustedes. Y abre las manos indicando que es una bendición. Y entonces el pueblo responde, y con tu espíritu. Ahí está el espíritu del sacerdote que representa a Cristo cabeza. Y así el pueblo lo puede ver de una forma visible. Y entonces sigue diciendo del Santo Evangelio según San, y el pueblo responde, gloria a ti, Señor. No gloria a ti, Señor Jesús, eso es al final. Ahí solamente responde, gloria a ti, Señor. Y al final, acabado la proclamación del Evangelio, se dice, palabra del Señor, y todos responden, gloria a ti, Señor Jesús. La respuesta también puede ser cantada. Tu palabra, Señor, es la verdad, tu ley es nuestra libertad, tu palabra, Señor, es lámpara que alumbra nuestros pasos, tu palabra, Señor, permanece por los siglos. Pocos coros hacen esto, ¿no? Pero sería interesante, ¿verdad? Palabra del Señor y empezar un canto que diga esto que acabo de leer, ¿verdad? Tu palabra, Señor, permanece por los siglos, tu palabra, Señor, es lámpara que alumbra nuestros pasos. Después el sacerdote besa el libro y dice en secreto, es decir, en secreto son oraciones propias del sacerdote que no tiene por qué escuchar nadie más. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. El gesto del beso, ya hemos dicho, es un gesto de adoración. Besar, adorar es besar. Entonces, besa el libro. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Y después se sigue con la homilía. ¿Bien? La homilía es un acto propiamente litúrgico. No se puede comparar con la predicación de un
telepredicador o de un protestante, de un pastor, nada que ver, ¿eh? La homilía es un acto litúrgico. No se limita a ilustrar un mensaje objetivo de las lecturas como una lección de teología o de Biblia o de catequesis, sino que debe provocar a la comunidad que escucha llegar hasta el fondo de las exigencias de fe, de conversión, de seguimiento de Cristo, de discipulado, de ser misionero, cueste lo que cueste, incluso llevando tras él la cruz o entregándose como él, en una donación amorosa. Ya el Concilio Vaticano II dicen cómo debe ser la homilía. Es una conversación familiar por la que un pastor de almas alimenta a su rebaño y le ayuda a aplicar en las circunstancias concretas de la existencia el mensaje del Evangelio. Entonces el pastor siempre tiene que ser el que diga: mira, en tu casa, como esposo, como esposa, como padre, como madre, en tu trabajo, en la economía, en el negocio, mira, la palabra significa y te dice esto y esto y esto, y lo puedes aplicar así, de esta manera, de esta forma. Entonces es una ayuda, es una conversación familiar en que se ayuda a los fieles laicos a cumplir su obligación de educar a sus hijos en la fe. Por eso la homilía nos revela la voluntad de Dios hoy, aquí, ahora, expresada en la palabra, como si fuese un revelador fotográfico, explicando los términos oscuros, expresiones difíciles, anunciando la llegada del reino, llamando a la conversión, animando a la perseverancia, al crecimiento, aplicando el mensaje revelado a la vida diaria, urgiendo al compromiso concreto. Por eso, después de la homilía, ¿qué tiene que suceder? Tendría que haber un momento de silencio, meditación silenciosa. Y que cada uno aplique la palabra de Dios en el hoy de su vida. Convertirse y amarle más. No salir diciendo: la predicación estuvo aburrida, estuvo divertida, elocuente, fue superficial, fue hermosa. No. Hay que salir diciendo: ¿qué es lo que Dios quiere que cambie en mi vida concreta? Entonces la homilía tiene sentido. Y se termina, después indicaremos algo más respecto a la homilía, a la predicación, pero se culmina con este tiempo de silencio, si es posible, si la gente lo entiende, meditación silenciosa, y ya pues culmina con el símbolo de la fe. Símbolo significa confesión, confesión de la fe, el credo, que es como nuestro DPI, nuestra cédula, el carné de identificación. La comunidad en el credo expresa como en un gran amén su adhesión a esa fe, su adhesión a esa palabra escuchada y explicada, su querer cambiar en la vida concreta pues las situaciones pues reveladas por Dios. Y después se termina con la plegaria universal. Pero para culminar la liturgia de la palabra, como tenemos mucho tiempo, lo haremos pues en los siguientes programas. Entonces, muchísimas gracias por su atención y ojalá pues nuestra participación en la Eucaristía sea cada vez más activa, más consciente y más responsable.